La Biblia relata que había un perseguidor de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, cuyo nombre era Saulo. Este hombre vivía en la región de Tarso y se había propuesto llevar a la cárcel a todos los cristianos si era posible y meterlos allí. Este Saulo de Tarso se cree de que tenía poderes dentro del ámbito militar. Un día este hombre pidió cartas, autorizaciones para poder ir a perseguir a la iglesia cristiana apostólica, evangélica, primitiva. La iglesia estaba en Damasco predicando el evangelio. Allí era el lugar donde la iglesia estaba llevando a cabo la predicación del evangelio. Y este Saulo de Tarso iba para allá, para, si era posible, meterlos a la cárcel a todos. Sin embargo, pasó algo extraordinario en el camino a Damasco. De repente apareció, declara la Biblia, una luz muy resplandeciente que cegó la vista de Saulo, y una voz también que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel hombre fue derribado por el poder sobrenatural de Dios que estaba allí en ese lugar, camino a Damasco. Ahora Saulo está en tierra, ha caído de su cabalgadura y pregunta: Señor, ¿quién eres? Sabía que había una autoridad superior, y ese era Jesús. La divina respuesta le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel hombre por primera vez está escuchando la voz del Maestro de Galilea, la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Pero él iba a perseguir la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, místicamente hablando. Y el que persigue a la iglesia del Señor, a sus siervos, es como que si persiguiera a Jesús mismo. Jesús le está diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era lo que hacían para poder dominar los caballos en aquella época, para poderlos amansar. Ponían un aguijón hacia atrás del caballo para que cuando el caballo tiraba cosas, pegaba en el aguijón. Y aunque siendo un animal le dolía y dejaba de dar coces contra el aguijón. Esa es la figura que Jesús ha ocupado para decirle a Saulo: dura cosa de dar coces contra el aguijón. Sin embargo, me eres instrumento escogido para los gentiles. Aquel hombre quedó allí por algún tiempo ciego. Los hermanos se dieron cuenta de lo ocurrido allá en Damasco y vinieron para orar por él. Porque así tenemos que ser los cristianos evangélicos, no vengativos. No debemos de orar para que Dios castigue a la gente, debemos de orar para que Dios salve a nuestros enemigos. Esa es la ley de Dios, aunque no nos guste. Llegaron los hermanos de la iglesia cristiana, primitiva, apostólica, y pusieron mano sobre aquel Saulo de Tarso.
Pero había un detalle importante. El Señor está cambiando el nombre a Saulo. Ya no te llamará Saulo, sino Pablo. Y así fue llamado de allí en adelante. Ya no Saulo, sino Pablo, que es el apóstol Pablo para hoy en día. Él recibe la sanidad al poner manos los hermanos de la iglesia. Y ahora recibe su sanidad y se va a donde pertenecía, a contar al rey Agripa lo que había sucedido. Aquel Saulo estaba a la orden de ese rey Agripa y le cuenta todo lo ocurrido camino a Damasco. Aquel rey malvado le dice: por poco me persuade hacerme cristiano evangélico también. Pero ahí me cuentas otro día. O sea, lo decía con ironía, con desprecio. Y aquel que había sido perseguidor, Saulo de Tarso, ahora se levanta bajo el mandato de Jesús de ser un instrumento escogido para los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Los fariseos se habían burlado de Jesús y habían dicho: ninguno de nosotros se ha convertido al cristianismo. Ninguno de nosotros anda con Jesús. Sin embargo, en el caso de Pablo era uno de los fariseos, uno de los que había sido hipócritas, de los revestidos de blanco pero lleno de huesos podridos en el interior. No tenían a Cristo. Mas ahora se levanta Pablo y dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los fariseos lo escuchan. Los fariseos dicen: este se volvió loco. Porque habían dicho también los fariseos: su familia está con nosotros, sus hermanas están con nosotros. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Lo repito para aquellos que dicen que Jesús no tuvo hermanas ni hermanos. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Los fariseos dicen: ellos están con nosotros. Pero ahora que aquel perseguidor, Saulo de Tarso, se ha convertido y declara: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muchas gracias por escucharme. Que el Cristo de la gloria les bendiga. Comparta estas reflexiones con sus amigos y ayúdenos a predicar el evangelio en todo el mundo. Soy el pastor Eliseo Medrano y será hasta la próxima.